A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser compasivo y pontífice fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Verbum Domini. The Lord remembers his El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al sol de instrumentos. Hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Al penitente, Dios proporciona una vía de regreso y estimula a todos aquellos que quieran tener esperanzas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Verbum Domini.
Quizás cuando una persona o muchas personas comienzan a orar o más bien oran por primera vez, piensan que la oración es sencillamente el pedir algo. Tengo a alguien que está enfermo o tengo una necesidad económica o una carga. Así que la oración es pedir a Dios lo que uno necesita. Es decir, es una dimensión de la oración, pero si sencillamente la reducimos a eso, entonces en realidad estamos perdiéndonos el tema principal de lo que es la oración. De hecho, cuando reducimos la oración tan solo a pedir cosas que necesitemos, entonces cuando no recibimos lo que pedimos, podemos decir, bueno, la oración es algo inútil. Por lo tanto, tenemos que ver a la oración como lo que es verdaderamente es un llamado, es una invitación por parte de Dios para una amistad y una unión más fuerte que la amistad. La oración es dar a Dios permiso para que siente su hogar en nosotros, para que lo transforme a uno, para que lo santifique a uno. Es una comunión con Dios y es una unión con Él. Y la gracia de la oración, según Alfonso Legorri, dice que siempre está disponible a nosotros. No podríamos orar y tener comunión con Dios si Dios no nos permitiera hacerlo, si Él no llegara a donde nosotros. Pero esa gracia también siempre está disponible, siempre está para nosotros el usarla, y Dios nos da permiso para entrar en nuestra vida al dar tiempo para la oración y considerar las cosas de la creación de Dios, que tienen la huella, como dijo San Buenaventura, los vestigios de San Juan de la Cruz, que lo pone así, los vestigios del Creador, y podemos ver en las cosas que Él ha hecho algo, una evidencia de Él, de quién es Él, de su belleza, de su bondad, de sus frutos. Hay tantas cosas que podemos llegar a decir al meditar sobre la creación que Él ha hecho, e incluso más hacia al considerar la obra de la redención que acabamos de considerar en cuanto a la encarnación, que Dios se convirtió en hombre y moró entre nosotros. La Iglesia hermosamente nos permite a nosotros entrar en estos diferentes misterios de la vida de nuestro Señor, de la obra de redención suya a lo largo del año de la Iglesia, y podemos considerar esto, y como María nos dice en el Evangelio, ella consideró esto en su corazón, estos eventos que tuvieron lugar en la vida de su Hijo. Así que esta obra de la meditación puede prepararnos para una mayor comunión y una mayor contemplación en unión con Dios, y yo comencé a hablar sobre esto el lunes. Hoy escuchamos de nuestro Señor que se trataba del sábado, y que después del sábado terminado, después de la puesta del sol, que el pueblo traían a sus enfermos y necesitados a donde Él. El pueblo entero estaba fuera de la puerta, nos dice Marcos. Así que fueron después de la puesta del sol, cuando había ya terminado el sábado, porque al llevar a los enfermos hubiera sido trabajo. Era la noche, llevaron muchos para ser curados. Después, a la siguiente mañana, habría sido un domingo, que Él se levantó antes del amanecer, y Jesús mismo fue a un lugar desierto donde Él oró. Encontramos esto una y otra vez en las Escrituras. San Lucas nos dice que Él habitualmente se apartaba para estar solo con el Padre. Vemos en el Sermón de la Montaña que nuestro Señor nos dice que cuando uno ora, uno debe ir a un cuarto privado para tener soledad con Dios. En el Salmo 46 se dice, ten cuidado y quiero que sepas que soy Dios. En el 62 dice, únicamente en Dios se encuentra mi alma en reposo. Por lo tanto, podemos considerar esta vida de oración, que en realidad es un elemento esencial de toda nuestra existencia en la vida, que somos cuerpo y alma, que no podemos sencillamente satisfacer las necesidades del cuerpo y esperar que uno mejore. No, hay que
satisfacer las necesidades del alma también, y eso es lo que la oración trae consigo, es el significado de nuestra existencia, la comunión con Dios. Y si estamos apurándonos en la vida o estamos demasiado ocupados para orar, pues estamos demasiado ocupados porque estamos perdiéndonos el motivo y nada más que cortando, o mejor dicho, corriendo, y algo así parecido a lo que me pareció a mí cuando yo era un niño, que parecía una gallina que le habían cortado la cabeza. Así que podemos pensar en esta gallina sin cabeza que no sabe dónde va, pero así todo sigue corriendo, y esto en las actividades de la vida cotidianas, y estamos olvidándonos de la oración, entonces no entendemos cuál es el objetivo de nuestra existencia, y la parte más profunda de nosotros no se satisface. Por eso tenemos tanta adicción actual, porque muchos buscan satisfacción fuera de Dios, y si lo buscamos así, tendremos que buscar más y más hasta que nos convirtamos en personas esclavizadas a ello. En la primera lectura de la carta a los Hebreos habla de la esclavitud, que Jesús vino, se convirtió como nosotros en hijos de la carne y de la sangre, para que pudiera destruir a él, aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a aquellos que por miedo de la muerte han estado sujetos a la esclavitud toda su vida. Que este temor de la muerte se quitará por parte de nuestro Señor. Él dijo, me gusta esta frase, que la oración quita el temor a morir, porque uno llega a conocer que Dios, lo conoce uno a Dios y lo encuentra completamente uno después de la muerte. Así que la oración quita el miedo a morir, y ya uno no tiene temor a morir. Y morir quita el pecado, mejor dicho, el dolor de sufrir. Es la renuncia al amor de Dios, y esta experiencia pone en cierto orden nuestra vida y quita ese temor de sufrir. Yo pienso que es una buena sensación esta. Cuando pensemos acerca de la contemplación, de la vida de la contemplación, de la que hablé el lunes un poco, quisiera ofrecerles las opiniones del Padre Dubé, sus memorias felizmente recordadas. Ahora él disfruta de todo lo que él habló en su visión beatífica con Dios. Él habló, y cito a Santa Teresa, de cómo su vida de contemplación, ella le llamó a esto una experiencia de presencia mutua. Así que ser consciente de la presencia de Dios, como dije yo, estamos tan atrapados a veces en nuestra vida que nos olvidamos de esto. Y hay que saber que hay que estar uno tranquilo y saber que soy Dios, dice Dios. Y es el compartir íntimamente entre amigos. Piense en su amigo más cercano y cómo puede relacionarse profundamente en su propia vida uno, y de cierta comprensión que uno experimenta mutuamente, e incluso a una mayor sensación íntima entre amigos que cada uno comparte, que él comparte con uno y uno con él. No es como que él no ignore todo esto, sino que él se rebaja para estar con nosotros, para poder acercarse más a nosotros. Santa Teresa, por estar sola con el Dios que nos ama, una presencia mutua de dos que están enamorados. El Padre Dubé menciona algo muy importante acerca de nuestra vida de oración, porque la gente a veces experimenta una resequedad, un ansia por Dios, y piensan que Dios les ha abandonado, que ya no lo experimenta, mientras que Dios, ¿dónde está Él? En esta sequedad que yo experimento, pero sin la luz y con esta ansia, este deseo, esto forma parte del don que Dios nos da. Piensen acerca de los salmos, primeramente del deleite que experimentamos a veces en nuestra vida de oración. Saboreen y verán que Dios es bueno, que es feliz aquel que busca refugio en Él. Un día en tus cortes es mejor que 1000 en otra parte.
Señor, qué valioso es tu amor. Dios mío, los hijos de la humanidad encuentran albergue entre tus alas, se enfiestan en tu deleite y en tu felicidad, y tú eres fuente de vida, y en tu luz vemos la luz. Así que estos salmos, ya que forman parte del Antiguo Testamento, hablan acerca de la experiencia del deleite en Dios, de beber del arroyo de su deleite, de la riqueza de su casa, y la persona se dispone a orar, entonces debe experimentar estas cosas. Las experimenta en que hay momentos de gran deleite, de gran experiencia de Dios. La experiencia no es lo principal, pero esa unión con Dios puede sobrepasar a nuestros sentidos y emociones en que tenemos este deleite en nuestro ser por Dios. Entonces también se habla acerca de la ansia seca que experimentamos a veces. Oh Dios, tú eres mi Dios, porque ti ansío, por ti mi alma tiene sed, como una tierra reseca sin agua. Al igual que el venado que busca el arroyo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti y siente el ansia de las cortes del Señor. 3 versículos de diferentes salmos. Por lo tanto, hay esta experiencia que todos tenemos en este valle de lágrimas en que deseamos estar, como dice San Pablo, así o estar en casa con el Señor. Esta vida de trabajo es productiva para ti. Quizás él dice que es mejor estar con el Señor por un solo día, pero es necesario para estar por tu bien con la gente que él trabajaba y estimulaba en la fe. Así que todos tenemos estas experiencias. El padre Dubey dice que ambas son dones de contemplación, de encuentro con Dios. Ambos son el deleite que experimentamos y esa ansia, esa sed de estar en casa con el Señor. Porque nada en esta vida va a satisfacernos completamente. Comenzamos nuestra vida de unión con Dios. La fe ya es una pequeña visión de esa visión, valga la redundancia, beatífica, de ese júbilo que será el cielo, pero todavía no ha sido completado. Esta ansia que nos conduce a nosotros, ese deseo que nos lleva al cielo y vivir una vida más radicalmente ya olvidada. El padre Dubey diría que lo más esencial para nosotros para crecer en nuestra vida espiritual es vivir la totalidad del Evangelio, completamente. Y esto es lo que nuestra vida es una conversión cotidiana para vivir en una vida del Evangelio al que hemos sido llamados y al que se nos recuerda escuchando las palabras de las Escrituras del Evangelio, de vivirla más completamente para vivirla más plenamente. Como vivimos esta vida del Evangelio completamente cuando disponemos del tiempo ampliamente para estar con Dios, vamos a encontrarnos entonces con Él. Y los signos de ese fruto y de ese encuentro van a decir que nuestra vida va a cambiar. Hoy celebramos a Santo Bernardo de Corleone. Es un pueblo de unos 20 millas de Palermo, en Sicilia. Él fue un espadachín, se le conocía por su violencia, por ser un hombre iracundo. Sin embargo, se encontró con el Señor y en toda su vida cambió, porque primero había el hecho de que era un gran espadachín, un campeón de los mejores de la isla de Sicilia, se decía, y ahora tiene la espada del Espíritu y viviría una vida de seguir radicalmente al Señor y de vivir por el Señor. Y esto es lo que sucede por medio de un encuentro genuino con Dios, es que la vida de una persona cambia para mejorar, no que no luchemos todavía contra el pecado, sino que gradualmente somos transformados por este encuentro con el Dios vivo. El padre Dubey decía que estas conversiones y encuentros con el ser divino pueden ser una transformación del ateísmo, del odio a la vida, de la mediocridad a la totalidad
Anoche estaba escuchando al padre Groeschel y su programa. Él hablaba acerca del ateísmo. Y creo que estaba hablando acerca de Jean-Paul Sartre. Y estaba hablando cómo al final de su vida Sartre era un filósofo ateo que influyó a tanta gente. Yo espero tenga al filósofo correcto, creo que fue el que mencionó, pero se le menciona en su libro. Dijo él, su libro más reciente, que al final de su vida llegó a la conclusión de que su vida no era sin significado, que había un Dios personal, que había algún tipo de encuentro que él tenía que haber tenido hacia el final de su vida. Recibí una carta ayer de un hombre de la parte norte de Irlanda. Habla de su hija de 17 años que había pasado por ciertos procedimientos quirúrgicos con posibilidad de cáncer y esas diferentes tribulaciones que ella sufría y su familia con ella, y como la gente preguntaba, ¿por qué es como eso que sucede a una persona tan hermosa, esta niña tan bella? Yo nunca hice esa pregunta, dice. Yo sencillamente oré. Yo siempre traje esta necesidad a Dios en oración. Y afortunadamente, con suerte, hubo una conclusión feliz para toda la situación. Y ese es el tipo de actitud que todos tenemos que tener en cuanto a tragedias y tribulaciones de la vida. No es para nosotros el comprenderlo todo. En el cielo, todo se nos aclarará, el significado y propósito de cada incidente de nuestra vida los comprenderemos, que todo tuvo un significado y un propósito tras ello. Pero para nosotros es el orar y confiar. A diario, si tenemos este encuentro vivo con Dios, entonces quita el miedo a morir. Quita incluso el miedo a sufrir. También recibí otra carta, una carta notable, de una familia cuyo hijo había estado involucrado en un accidente automovilístico cuando estaba en la universidad. Era un estudiante universitario de medicina, para estudiar medicina. Ya no podía hablar ni hacer nada por sí mismo. A causa del accidente, la familia la llevó a su casa. Los doctores habían predicho que él tendría que volver al hospital una y otra vez. Pero durante el transcurso de los 22 años siguientes, se murió el 27 de marzo del 2010. Durante los últimos 22 años, él solo tuvo que ir al hospital 2 veces. Pero he aquí lo que su madre escribió. Su hijo se llamaba Michael. Primeramente pensamos solamente en las cosas que él no podía hacer o lograr. Con la gracia de Dios y sus oraciones y la nutrición de la comunión frecuente, pronto nos dimos cuenta de que Michael continúa logrando más de lo que pudiéramos nosotros hacer en nuestra vida. Sufrió de diferentes aspiraciones y ataques y dependía de nosotros para todo, pero a lo largo de todo nos dio a nosotros señales de que iba a mejorar. Nunca le vi llorar, solo una vez. Y eso fue cuando recibió a Jesús en el Sagrado Sacramento, semanas después de su accidente. Michael salvaba a las almas cuando todavía vivía con los sufrimientos que él ofrecía a Dios. Él hizo esto sin sentir pena por sí mismo y no da ni entrega su peregrinación en esta tierra larga y penosa. Nos recuerda a su viaje a María, a ver a Isabel, a pesar de ser ardua, el desplazamiento llevaba a la palabra encarnada en ella. Nos recuerda que cuando el periplo de nuestra vida aquí en la tierra termina, habrá otro en el cielo, y agradece a mucha gente su felicidad eterna.
He was able to, through the generous Él, a lo largo de la generosidad de un médico, communion to the home, que traería a la comunión a su hogar a diario para recibir casi a diario communion, la Santa Comunión y para orar el rosario a diario con su familia. you see, even in that situation, Ven, incluso en esa situación, has meaning, la vida tiene significado, la vida tiene valor, tiene propósito a causa de la oración, de este encuentro con Dios, que todos nosotros hemos sido llamados a tener. Finally, I'd like to conclude Por último, quiero concluir con una oración de esta his estampa de Michael que la familia haría a diario de John Cardinal Newman, ahora beato John Henry Newman. Creo que es una hermosa oración que podemos imitar nosotros. Jesus, help me to Estimado Jesús, ayúdame a diseminar tu fragancia por todas partes que yo vaya. soul with your spirit, Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra y posee la totalidad de mi ser tan completamente que mi vida pueda ser nada más que una irradiación de la tuya. Brilla por mediación mía y está tan en mí que toda persona con la que yo entre en contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. let them look up and see no Que miren y vean no solo a mí, sino a Jesús. stay with me, and then I will Mantente conmigo y yo comenzaré a brillar como tú brillaste, para brillar como ser una luz para otros. the light of Jesus will be La luz de Jesús vendrá de ti, ninguna parte de esa luz será mía, será tuya, que brillará en otros por mediación mía. Entonces déjame alabarte por aquellos que te alaban, predicar sin predicar, no por palabras, sino por ejemplos, por la fuerza, la influencia positiva de lo que yo hago y la plenitud del amor que da y tiene mi corazón por ti. Amén.